Hola, vamos a hablar un poquitito primero de un autor israelí contemporáneo brillante. Creo que, bueno, si no estuviera César Ara, hay unos cuantos pesos pesados, como para decir que es el mejor escritor vivo, pero sin duda es un escritor único, que ha logrado además amalgamar la atmósfera pesadillesca kafkiana, donde todo tiene una densidad opresiva, con ternura, con lo muy fantasioso, de dibujito animado casi, con un tipo de violencia tan brutal, tan inesperada, que hasta resulta gracioso. Es decir, el chiste tradicional tiene una elaboración, aparece algo contrastante, pero aquí directamente no es elaborado, es que de repente, como si fuera plastic, de pronto se golpea la cabeza, pero de una forma tan cruda que el exagerado grado de dramatismo lo vuelve un poco inverosímil y real, y logra como un nuevo tipo de humor, y logra hacer humor con la Shoah. Voy a citar algunos de los cuentitos de él, están algunos subidos, o sea que basta con googlear Edgar Keret y ya pueden enseguida leer. Son cuentos muy cortos, muy fáciles de leer, fluyen. Voy a recordar algunos. El primer libro que se publicó en Argentina de él es una antología que se llama El chofer que quería ser Dios. Allí tenemos, por ejemplo, un cuento que se llama Pesachón, que es el de un padre que le regala a su hijo una alcancía para que aprenda a ahorrar, a renunciar al placer inmediato, ¿no? El mushroom, el famoso experimento. Y bueno, cuando el chanchito está lleno, dice, ahora lo vamos a romper y te vas a comprar el Bart Simpson que os querés. Y dice, no, ¿cómo romper, pobre chanchito? Y el nene está encariñado con el chanchito, y entonces cuando se van todos a dormir a la noche, sigilosamente se lo lleva sale de su casa y se lo lleva hasta un bosque y dice, anda, sé libre, en casa te van a matar. Es muy enternecedor, pero siempre hay como una sonrisa triste. Todos sus personajes tienen carencias afectivas o de frustraciones, tiene cierta variedad y mucha imaginación, y a veces, por ejemplo, en el último libro tiene un cuento de un hombre millonario que decide comprar los cumpleaños de los demás. Es decir, él se siente muy feliz el día de su cumple, todos lo felicitan, lo llenan de regalos, y dice, ¿por qué yo que tengo toda esta plata tengo que tener un cumpleaños solamente una vez al año? Entonces compra cumpleaños, pone eso en el diario, y entonces la gente le vende cumpleaños. Entonces, por ejemplo, aparece, qué sé yo, un muchacho rugbyer, cumple 20 años y vienen chicas de 20 años a saludar al millonario ahora. Y bueno, todos cumplen, los derechos, los regalos que iban para él van para él. Y después entonces ya ahí mete un elemento gracioso, salvo un viejo viudo que se quiso quedar con un dibujito del Prado que le hizo su nieto, pero al final lo entregó, no hubo que denunciarlo. Y que ese es un gran tema para el humorismo, ¿no? Fontana Rosa tiene un cuento brillante sobre ese. Y hicieron una película, con Federico Lupi, con Pablo Echarri, del valor de un dibujo de un niño. A ver, para darles una idea un poco de sus argumentos, primero vamos a recordar, yo creo que el cuento más que me partió la cabeza es uno que se llama Zapatillas, donde un niño israelí es enviado al Museo del Holocausto para que le cuenten bien lo que pasó, y le dicen, los nazis convirtieron a los judíos en cosas, en jabón, es muy importante que ustedes sepan esto, porque Alemania todavía existe, confundiendo a Alemania con los nazis, y no compren una heladera alemana, porque todo lo alemán está hecho con piezas y partes judías. Bueno, y después los padres le dicen, ¿qué quieres para tu cumple? Y él dice, quiero unas zapatillas. Y llega el día de su cumple y le regalan una caja de zapatillas que él ya ve como si fuera un ataúd.
A todo esto hay que decir que el abuelo del niño había sido prisionero y murió en un campo de concentración. Entonces, el niño abre la caja y le dicen, dale, ponételas, son las mejores zapatillas del mundo, son de Alemania. También el abuelo era de Alemania, dice el niño. Entonces, bueno, es interesantísima cómo la distorsión infantil permite oblicuamente hablar de un tema tan escabroso, y el chico empieza a caminar y dice, al principio caminé con mucha suavidad para no lastimar al abuelo. Pero los chicos de Porojov nos invitaron a estar jugando, no sé, Purubum contra Parabam, y me dejaron jugar con ellos, y metí un golazo de volea que el arquero ni se la vio venir, y sentí que el abuelo estaba orgulloso de mí. Entonces, en esa mezcla emocional, logra, digamos, contrabandear una densitud de hechos dolorosísimos, un poco anestesiados por esta difuminación. De todas maneras, yo quiero aclarar una cosa. Es un autor que yo amo, admiro, envidio y quiero escribir como él. Todas las veces que trato, aquellos que me admiran a mí, mis lectores, mis groupies, mis fans, créase o no, los tengo, dicen, sos un pelotudo. ¿Por qué querés escribir de una manera tan oscura? Si vos sos luminoso, nos gustan más las cosas que decís vos. Bueno, pero realmente él intenta algo muy arriesgado, muy nuevo, y realmente quizás haya que ser él, no en el sentido de su talento genial, sino que él es hijo de 2 sobrevivientes de un campo de concentración. Realmente se hablaba todo el tiempo en su casa de las peores atrocidades. Y eso le dio cierta anestesia y hasta cierta rebelión. Pero no para burlarse del holocausto, sino para desembarazarse de que todos los días haya que hablar del holocausto. Eso pasa mucho. Y entonces es muy confuso, porque si uno dice, caramba, ¿cómo es esto de que le dieron 1 millón de euros a Samantha Schweblin? No está diciendo que Samantha Schweblin escribe mal. Se está poniendo como a la exagerada admiración, pero eso no quiere... Muchas veces pasa que se confunde lo que es una crítica no a algo directamente, sino a la recepción exagerada que tuvo eso. Bueno, vamos a contar cuentos más alegres de él. Hay muchos que una persona muere y se convierte en un animal. Hay muchos, siempre hombres desolados. Hay uno, por ejemplo, que se llama La última vez que fui hombre bala, de un tipo al que le piden que reemplace en el cañón, en el circo, y sale mal y se rompe la carpa y sale volando, pero ve a su hijo, a su gato y a su mujer, y cae en el mar, y cuando vuelve dicen, no te presentaste a saludar, así que te podría pagar un poco menos. Y él le dice, no. Dice, ¿qué? ¿Querés tener un problema conmigo? Agarrá la guita. Y dice, no me pagues, pero tirame otra vez. Después tiene de los Gran Santini, otro en circo, que los chicos, un chico que se presenta para tratar de ser acróbata, y dicen, bueno, mostranos si llegás con la punta de tus dedos, flexionando, sin doblar las rodillas. Y él se esfuerza, y ¡crack! Se rompe, se quiebra un hueso. Y en el hospital dicen, podías haber doblado un poco la rodilla, no te había dicho nada. Tiene su mejor obra, se llama La colonia de Kneller, que después lo llevó a la pantalla. Es el afterlife, como es el paraíso, digamos, de los suicidas. Muy, muy bien logrado. Llega a un bar que se llama Los Finados, hay un tipo que rubio, un tal Kurt Cobain, están tratando de levantarse minas, y entonces dice, uy, llegó una impecable. Una impecable es una mina que, por ejemplo, se ahogó en la bañadera con inmersión, y no es que se pegó un tiro y quedó medio con un
agujero, feo y poco estético. Bueno, es muy, muy bueno eso. Y, digamos, son como chistes desde la depresión y también como para la conciencia de la depresión. No son chistes que descompriman, sino que ayudan a sobrellevar un universo que ya es instalado como absolutamente deprimente. El hombre es cruel, está solo, todos sufrimos, violento. Pero bueno, por ejemplo, hay un cuento en el que él está en el avión y si ustedes no me van a creer, pero me levanté de una azafata. Yo estaba sentado en mi asiento, al lado había una señora con una niñita de 9 años, y de pronto viene la azafata y me da un papelito que dice, por favor, vení a la cabina. Una letra grande, digo, no, esto lo habrá hecho la nena, es una broma. Y de pronto la nena rompe a hablar y dice, che, está con vos, se regaló. Andá, volteátela, empernátela, empomátela, dale con un fierro, dale con un caño. De mi parte también, hasta los pendejos. Se queda asombrado y dice, qué raro que una niña delicada hable así. Qué raro que este vocabulario para una niñita rubia. Dice, no soy una niñita rubia, soy un enano disfrazado. La única razón por la que tengo esa horrible peluca es que tengo 1 kilo de orina en el culo. Es así, de sorpresas completamente inesperadas, ¿no? Bueno, él va y la azafata la besa en la boca y le dice, pensé que no ibas a venir, mi amor. Toma, y le ponen paracaídas. Dice, ¿qué está por qué es? Vamos a estrellar el avión. ¿Cómo? ¿Quiénes? Nosotros, la misma aerolínea. Porque una vez al mes, lo más suavemente posible y sobre el océano, estrellamos un avión como para que la gente sepa que hay accidentes y preste atención cuando yo explico dónde se tiene que poner la mascarilla y qué hacer. Porque no prestan atención. ¿Cómo que no prestan atención? ¿Qué cuerda hay que tirar? No sé. ¿Ves? Bueno, pero no te va a pasar nada. Vos tirate que vas a ser chupado y vas a caer al mar, sano y salvo. Bueno, tiene así algunas ideas muy, muy interesantes. Hay que decir que también tiene la crudelísima, brutal manera israelí. Él es un Ashkenazim, él es un judío oriundo en realidad de Polonia. Pero en Israel hay como una cotidiana, un desparpajo, una crudeza al hablar, que a su vez anestesia eso, porque si a mí, en lugar de decir, podría ser la ventana, me dicen, abrí la ventana, más así imperativamente, pero eso es el código cultural del país, entonces yo no lo vivo como algo poco educado, ¿no? De modo que yo creo que se nutre mucho de eso, que no lo inventa él, para logro de una brutalidad tan brutal que es graciosa. Esto pasa mucho con, el grotesco de Discépolo, tan dramático que es gracioso. Pero acá es más quirúrgico, más elaborado, no son exageraciones ni caricaturas, son reflexiones desde una gran desolación y se mezcla mucho la ternura con los temas más espantosos, el aborto, el accidente de tránsito, el cáncer. Es como si quisiera meter el dedo en la llaga, y hay pocos autores que quieren meter el dedo en la llaga. Rushdie, Houellebecq, pero Houellebecq es un moralista en el fondo. Es un moralista desencantado que pasa por cínico, pero no es nada cínico. Muy sensible y muy... Bueno, desde luego que la generación subsiguiente a la que sufrió el Holocausto está en muchas más condiciones de, desde una perspectiva distinta, repensarlo, ¿no? Pero sí, es un escritor que está actualmente escribiendo. Lo pueden leer, hay muchísimos cuentos suyos subidos. Yo no voy ahora a leer nada suyo directamente, porque habría que perder un poco de tiempo en cuanto a lo que yo me propuse ahora.
grabar. Pero bueno, el padre, por ejemplo, después de todas las que pasó, tenía acá un agujero por una operación y entonces no le permitían comer no sé qué. Pero un día el hijo venía a acompañar y se pidió un expreso y lo tomó y le empezó a salir por acá, empezó a estar rojo, vomitó y termina de vomitar y dice, qué rico estaba. Y o sea, la realidad es cuando uno se entera de biografismos de la vida de Arqueret, dice, bueno, ahora entiendo de dónde salió esto. Tiene después chistes muy bien ubicados. Es evidentemente, así como uno dice, Dalí evidentemente hizo esto bajo efectos del ácido lisérgico. Uno ve qué droga usó cada artista, ¿no? En el caso de Balzac era el café, pero uno ve también casi una especie de determinismo químico que lleva hacia un lado. En este caso es un típico fumador constante de marihuana. Y hace entonces muchas cosas un poco voladas por eso. Y es cierto que tiene una especie de, como si fuera un instrumento de 3, 4, 5 cuerdas, no un piano. No es un repertorio, un registro de diálogos diferenciados tan grandes. Siempre sus personajes son que insultan de una manera muy ácida y muy ocre, o medio ocre, pero acritud quise decir. Pero sí, qué sé yo, voy manejando y una vieja se queja por cómo manejo, pero esta boluda se está por morir, se preocupa por esa pavada, que es un insulto sorprendente. Hay muchísimos insultos en sus cuentos. El primer cuento lo escribió estando en el servicio militar, absolutamente solo en un puesto de vigilante, digamos, observación, aburrido y triste, tristísimo. Y lo escribió y se lo leyó a su hermano y ahí se descubrió que podía escribir. Y bueno, cuando uno escucha reportajes y todo, realmente es un autor casi como que inconscientemente tiene este gran talento, esta gran capacidad, pero que no es que se lo propone especialmente. Y realmente sorprende, por uno cuando lee a Borges dice cada palabra es perfecta, no podría cambiar nada, y no podría cambiar el final. En cambio uno lee un cuento de él y dice que hijo de puta, porque este es buenísimo, pero si hubiera ido para el otro lado, si terminara al revés, es buenísimo igual. Es un autor que vale mucho la pena descubrir. Y en la actualidad está viviendo en Alemania, tuvo un hijo y se burla de sí mismo porque, por ejemplo, en un cuento un amigo dice, mira, quiero que escribas un cuento para que yo me pueda coger chicas. Decís, Martín el macho. Y escribes el cuento y las chicas van a querer chupármela. Entonces Edgar Cayce me dice, no, pero no funciona así. Yo escribo cuentos que hacen reír a las mujeres o que hacen llorar a las mujeres. No, pero eso no me interesa. No, yo quiero que me vengan a garchar, que se hagan la paja pensando en mí. Escribirme un cuento así, por favor, hacen la gauchada, somos amigos. Entonces él dice, no, lo que pasa es que yo escribo cuentos que emocionan, digamos, tanto varones como mujeres. No, varones no. Mujeres, que te quede claro, no te confundas. Y bueno, empecé entonces, dice él, a escribir un cuento, a ver qué podía hacer, porque este tipo es lindo, es simpático, ¿por qué no consigue mina? Yo creo que, no sé. O sea, a mí me encanta estar con él porque yo sé que es un buen tipo, que nunca me va a dejar en banda, que si se incendia mi casa me va a llevar a rescatar de las llamas, que si hay una inundación va a ser el primero en sacrificarse. Pero bueno, cuando no hay una inundación y no hay un incendio, tengo que recordarme lo bueno que sería una emergencia para entender por qué carajos estoy fumándome en pipa insoportable. Y claro, porque no inspira confianza a las mujeres. Voy a escribir entonces que es un tipo muy fiel, o que la fidelidad está sobrevalorada. Sí. O voy a escribir en realidad un cuento
tomando el toro por las astas y diciendo que tiene tanto encanto que las mujeres, una camarera se acuesta con él sabiendo que va a quedar embarazada y que se va a ir a otra ciudad. Bueno, y finalmente escribe un cuento muy conmovedor y cuando este tipo lo empieza a leer dice, ¿qué carajo, qué mierda es esto? Yo no... ¿Qué es esto que pones acá? Ella sintió en el lecho el olor de su sudor, un olor que remite a cuando el ladrón de bancos está rodeado, un olor que remite al atleta en las Olimpiadas. Y él dice, ¿yo qué carajo pones esta pelotudez si yo uso un desodorante 24 horas? No, boludo, yo te pedí otra cosa. Y él dice, no, léelo hasta el final. Es bueno. Yo mismo lloré cuando lo terminé. ¿Lloraste, boludo? ¿Lloraste, pedazo de boludo? ¿Sabes la última vez que lloré? Yo cuando me caí de la bicicleta me fracturé el cráneo y no tenía guita para pagarme la operación. Entonces no solo me ponían los clavos y yo moría de dolor, sino que todo el tiempo estaba pensando cómo iba a pagar. Y entonces lloré. Esa fue la última vez que lloré. Pero acá yo te pido un cuento para que me quieran coger y me venís con esta mierda. Pero es un cuento muy bueno, de gran calidad poética. Pero yo no te pedí calidad poética, la reputa madre que te parió. ¿Quién quiere una obra de arte? Bueno, no seas tan así, además sos muy brusco. ¿Me podrías preguntar algo sobre mi hijo? Sé todo sobre tu hijo. Anda a cagar. En cada reportaje que te hacen, que te dicen de dónde saca su inspiración, cuál va a ser su próximo libro, qué autores le gusta, vos no respondés nada de eso y te la pasás diciendo, ay, mi nene el otro día me dijo que el conejo no salta. Es su manera de caminar. Es muy sabio. ¿Qué te parece que tu hijo es? Bueno, es muy, muy, muy así sarcástico. Muchas respuestas se me dan de un cinismo desencantado, pero que eso sí es que abre puertas en el grado de filo, ¿no? Tiene un cuento que está narrado por un asesino a sueldo, que dice que nunca falla, que si no tampoco le darían trabajo, porque no puede poner avisos en público, todo se basa en la confiabilidad total, pero que esta vez le sorprendió. Le mandan a matar a Facundo Arana, digamos, o a Simón el Agradable del superagente. O sea, el tipo más bueno del mundo, premio Nobel de la Paz. Que encima lo conocí en el orfanato, cuando nos vivían fajando, metiéndonos la cabeza en un balde, y él vino y me quiso acariciar y yo me retraje, y él entonces me levantó la remera, vio los golpes y ahí suspendió ese orfanato y a partir de ahí empecé a estar bien. Pero bueno, los negocios son los negocios, lo tengo que matar. Entonces puse la mirilla desde la ventana, lo veía perfectamente, lo tenía enfocado, tenía el punto rojo acá como si fuera una mujer hindú, pero mi dedo no quiso apretar el gatillo, no lo podía hacer, no podía. Entonces bajé, me senté al lado de él en el bar y le digo, usted no me conoce, pero le voy a decir algo espantoso, me mandaron a matarlo. Sí, ya sé, dice él. ¿Cómo ya sabe? Yo fui. Pensé que podías devolverme el favor. ¿Cómo devolverte el favor? Sí, sufro una enfermedad que no es como tener el diablo en el cuerpo, sino un ángel. Yo tengo que ayudar a todo el mundo. Mirá, ahí hay un cartonero, tengo que ir a darle la mitad de mi plato. No puedo evitarlo. No puedo seguir viviendo así. No quiero más esto y no puedo suicidarme tampoco. Tengo esta compulsión a hacer todo bien. Es insoportable, por favor, matame. Y el tipo se va perplejo y dice, che, boludo, te olvidaste del rifle. Ah, sí. Me sentí muy poco profesional. Por suerte, al día siguiente tuve que matar a un funcionario de las Naciones Unidas. De un balazo cayó, después de que una puta me la chupó. Bueno, tiene estos grandes contrastes, ¿no? Pero muchas ideas son ingeniosísimas. Es más, hasta se podrían reescribir esas ideas con total suavidad, naif, ligeras, como para evitar
esto que para muchas sensibilidades los lleva como al dolor. Bueno, en relación a eso, en uno de los, no es un cuento, sino que es una especie de intercambio epistolar, que él incluso intercala entre los cuentos. Entonces, como uno termina en un cuento suyo, lee uno de estos como episodios del mail y después la respuesta. Pero, como yo compro 8 ejemplares de este autor para imponérselos a mis amigos, que no les gusta, ahora me queda solo un ejemplar y me desprendí de él, se lo regalé a un amigo mío ayer. No voy a poder leer eso, porque no está subido a internet. Pero yo vi en eso una oportunidad de hacer una transliteración, de hacer una recreación. Se trata, digamos, de una historia donde una mujer quiere visitar un lugar de entretenimiento en el día del Holocausto, y entonces responden no, que está cerrado, y a partir de ahí se arma una pequeña escalada donde dice, bueno, lo que pasa es que yo soy víctima del Holocausto y ese día es tristísimo y yo quiero llevar a mi madre a que se distraiga. Y realmente me parece que si el Estado de Israel obliga a las víctimas del Holocausto a que nos hundan el dedo en la herida, que nos pongan sal, que nos aflijan mucho más, no sé qué sentido tiene. Entonces dice, bueno, no, está bien, venga. Y bueno, y un final después que es inesperadamente fantasioso. Y a mí me pareció excelente, porque además realmente me río a carcajadas. Sobre todo si se lo leo a alguien en voz alta, el timing para la aparición súbita de algo que a veces no es un chiste, sino que es un aumento inesperado de algo que era grave hasta ese entonces y ahora ya pasa a ser ridículo. Yo creo que es algo que funcionó muy bien en este texto que no puedo leer ahora, en parte porque se refiere al Holocausto. El tema es que realmente no se refiere al Holocausto en Alemania, sino a la instrumentalización en Israel del Holocausto. Es otro tema, es otra elaboración y se está burlando de otra cosa. Como siempre que dicto mi curso de humor en el Rojas, y ahora tenemos una nueva sede, cualquier cosa me preguntan, digo, ¿cuál es para ustedes el límite del humor? Para no hacer chiste con eso. Si el señor me dice, no, para mí con pepinos agridulces no se pueden hacer chistes, no quiero herir a nadie. Pero siempre me responden los desaparecidos, pedofilia. Que siempre observamos también que son eufemismos, porque desaparecido, si bien es la palabra que usó Videla, ¿no? Pero es más bien del cuento de hadas, vanish, y no dice secuestrado, torturado, no dice realmente lo que es, ¿no? Y lo mismo, la palabra pedofilia en griego es paidofilia, o sea, amor a los niños, no violación. Como quiera que sea, yo me he propuesto ser Edgar Keret, un error quizá. Debo decir algo importantísimo. Yo logré conquistar a la madre de mi hijo leyéndole cuentos de Edgar Keret, que ella es escritora, es muy lectora, pero que le volaron la cabeza también. Pero bueno, aquí va mi intento de hacer un traslado de ese cuento, que es sobre el Holocausto, a el 24 de marzo, o sea, la dictadura militar argentina. Cuando lo escribí, por supuesto, temí que se me considere
frívolo, ligero y que me estoy riendo de los crímenes perpetrados, por lo que finalmente, por mala conciencia, terminó siendo una especie de exposición de información, de documento, digamos, a mí me gustó, pero porque conozco todo el contexto, conozco las variaciones que yo le hice y conozco la sintonía de sensibilidad que se requiere. Pero como vi que Samantha Schweblin explica que quieren controlar la mente del lector y que para eso a sus cuentos se los lee a las personas, les pregunta por sus reacciones, yo se lo di ahora a leer a muchas personas que dijeron, bueno, yo le cambiaría la palabra, no sé, conchuda, el resto venía bien, o no, para mí es de una tristeza, de un horror, de una oscuridad espantosa que no me descomprimió jamás, excepto el chiste que vos metés de la pasta frola. Y claro, el tema de los desaparecidos en Argentina tiene otro grado de elaboración que el Holocausto en Israel. Yo decía, bueno, si se puede hacer humor con el Holocausto, que es peor que los 30.000 desaparecidos, se tendría que poder hacer humor con los desaparecidos. Está, por un lado, el paso del tiempo distinto, también incluso que no hay una cicatrización, digamos, ha habido como una reapropiación, una nueva recordación amarillista, escandalosa, más trágica que antes. Yo me doy cuenta que por ser la dictadura militar y los desaparecidos, debía haber cambiado muchas más cosas para adecuarlo a nuestra realidad. Así que yo voy a leer algo que no está logrado, pero que se ciñe muchísimo a la estructura original de las ideas del cuento ese, pero se adapta un poco el dialecto, la temática, pero se mantiene el tono virulento y bueno, creo que estoy como aprendiendo a imitarlo bien, pero esto es un comienzo para retrabajarlo mucho. Igual, tal vez si lo leo yo en voz alta, dándole un poco la entonación que quise que se pueda leer, tal vez los haga reír. Así que voy a dar lectura ahora a lo que titulé La ESMA en el planetario. Son, digamos, cartas. Mails. Entonces el primer mail dice, para juegosastrofísicos@planetario.com, de Mariana Domínguez Prat. Estimada gente de Juegos Astrofísicos, les escribo para consultarlos en relación a la propuesta con show y acceso al telescopio electrónico, el cual me han recomendado calurosamente. Tengo entendido que, tal y como el prohibido no tocar, cito en la Recoleta, fomentan una serie de actividades interactivas con juegos de luces y preguntas y respuestas. Mi consulta es en relación al grado de instrucción requerido para participar, así como a la intensidad de los haces de luz. Sucede que quiero llevar a mi madre este 24 de marzo, pero ella tiene 87 años, sufrió un desprendimiento de retina, y si bien está mentalmente muy lúcida, mi anhelo es que se distraiga y se divierta. Lo último que quisiera es que se frustre por no estar a la altura de los desafíos. Agradecida de antemano, atentamente, Mariana Domínguez Prat. Postdata. ¿Cuentan con rampa para personas con movilidad reducida? Respuesta, ¿no? De juegosastrofísicos@planetario.com para Mariana Domínguez Prat. Hola Mariana, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Rogelio Gianpuntangelini, soy el creador del Laberinto Estelar y el espectáculo interplanetario, y celebro vuestro interés por educarse y divirtiéndose, como ya lo han hecho alrededor de 15.000 personas. Quiero sacarle tranquilidad. Las luces leves con las que ilustramos las fases y las órbitas no pueden resultar violentas ni irritativas para el cristalino ni el iris de nadie. Y las preguntas de multiple choice acerca de los cuerpos celestes son respondidas con holgura por niños con déficit de atención. Desde la histórica visita de Argentina del físico británico Stephen Hawking,
Tenemos rampas, sensor y hasta silla de ruedas eléctricas para prestar a su señora madre. Va a ser un gusto, un honor, un placer, un privilegio y una alegría recibirlas, salvo que el 24 de marzo vamos a estar conmemorando los 50 años del golpe cívico-militar que sumió a nuestra amada patria en su episodio más tanático, arrojando un saldo de 30.000 desaparecidos, robo de bebés y una ruina financiera dantesca. Considerando que el hecho más siniestro de la historia de nuestra nación merece ser recordado al menos un día al año, hemos decidido, acorde a las normativas institucionales emanadas por el gobierno, no tener abiertas nuestras puertas en la antedicha jornada. De mil amores las recibiremos antes o después en nuestros horarios de siempre. Me despido esperando conocerlas pronto. Dr. Rogelio Nepomuceno Ciamputangelini, productor responsable de Universo para Todos. Me pareció gracioso, Universo para Todos. Por ejemplo, yo soy amigo de Guillermo Martínez, que quedó Gödel para Todos, divulgando matemáticos del infinito. Ahora, universo, ya estamos todos. Incluso si yo pusiera todes, el lenguaje inclusivo, haría un juego de palabras con la muerte en alemán, ¿no? Pero bueno, eso ahora me cuenta cosas que podría pulir, pero además, ¿quién las entendería? Bueno, vamos a la siguiente respuesta. Para juegosastrofísicos@planetario.com de Mariana Domínguez Prat. Señor Rogelio, usted sabrá mucho de galaxias lejanas, pero evidentemente no ve lo que tiene delante de la nariz. Y para compensarlo asume y atribuye cosas que no son. Mamá, a sus años camina perfectamente. Soy yo la que uso silla de ruedas. Que con didactismo condescendiente pretenda desasnarnos respecto de qué día es el 24 de marzo, me mueve a temer que todo lo que tienen para enseñar del perihelio y de Mercurio será graznado, subestimando al público y tratándonos como infradotadas. Para su información, no es imprescindible, ni que usted ni nadie me recuerde el golpe. Antes bien, querría poder olvidarlo. 3 policías beodos irrumpieron en casa, acribillaron a mi padre, se llevaron sin ningún tipo de orden de arresto a mis 4 hermanos herpios, a los que nunca volví a ver. A mí me llevaron a un centro de detención clandestino, donde me sometieron a torturas que derivaron en la pérdida de mis 2 piernas. Es precisamente porque desearía ese día poder distraerme y brindarle un espacio seguro de contención a mi madre, que perdió a sus 4 hijos, sin habérsele concedido siquiera el derecho a que tengan una tumba, a que tengan un lugar donde ir a llorarlos, salvo mirar el río de la Plata, asumiendo que esos asesinos crueles los arrojaron al mar, cosa que no hizo ni siquiera el régimen nacionalsocialista comandado por Hitler. No se me venga a hacer el picante chicaneando solemnemente con hipócrita gesto adusto, refregándome por la cara el speech que ahora le enseñaron a cacarear, siendo que seguramente aquel funesto 24 de marzo usted aplaudía la presunta llegada del orden. Su obediencia ciega como manso cordero a cualquier recomendación emanada por las autoridades, permiten suponer que de habernos conocido nos habría entregado. Sabía que hay gente inhumana, insensible, inescrupulosa entre los militares genocidas. No pensé que iba a encontrarme con características personales semejantes en el creador de un show sobre las estrellas para toda la familia. Hay que tener una piedra en el corazón como para rehusarnos el derecho a un pequeño recreo en la tortuosa recurrencia de las pesadillescas imágenes que no podemos sacarnos de la cabeza nunca. Ya que quiere que este 24 de marzo nos la pasemos encerradas llorando, ¿por qué no viene directamente y nos pega un tiro? Sería otro modo de terminar con este urticante sufrimiento inenarrable. Gracias por nada, Mariana. Postdata. Adjunto las últimas fotos de Pablo, Diego, Martín y Federico antes de que se los llevaran. Respuesta. De juegosastrofísicos@planetario.com para Mariana Domínguez Prat. Estimada Mariana, antes que nada quiero declarar mi total solidaridad y empatía para con ambas dos. No puedo ni empezar a imaginar lo que representó la magnitud de su tragedia. En cuanto a que conjeturo, desde las tinieblas, cuando no me asiste la luz del conocimiento, parece que somos dos. Me ha resultado hiriente su comentario asumiendo que festejé con champán y tirándome pedos de colores el fin del desastrado gobierno de Isabelita. Siendo la democracia el único sistema que, además de garantizar las libertades individuales, obliga a circunscribir el poder a un mandato renovable o caducado cada 4 años, que en aquel entonces eran más,
Lamenté en lo más hondo ese mismísimo día, por más que me alegraba no tener que ir al colegio. Y mucho más lamenté el día siguiente, el 25 de marzo, cuando un comando de los servicios entró por error a mi casa, deserrajándole 3 tiros a quemarropa a mi señora madre, para inmediatamente después, mientras la sangre chorreaba como si una fuente se tratara, pidieran disculpas y se fueran apresuradamente. Papá sufrió un infarto cardíaco frente a este espectáculo, del cual a duras penas se repuso. Ni mi madre ni mi padre llegaron a conocer a Jazmín y Azul, sus nietas. En el link que le envío a Google Drive encontrará usted testimonios gráficos de los destrozos en la casa, así como el retrato de mi madre cuando se recibe maestra y la foto de papi en la cancha de San Lorenzo, es el de la derecha. El facsímil de la infructuosa denuncia y el certificado de defunción. Es inconmensurable la injusticia que cayó sobre sus hermanos, sin duda. Considere que con todo, sus hermanos estaban involucrados como guerrilleros en una de las causas. Mami, en cambio, vivía para sus alumnos y fue una amorosa docente dedicada que, por más amor a la justicia social que tuviera, jamás habría pensado en que el camino a lograr un mundo más armonioso pasara por tirar bombas. Eso, por no hablar de que, además de contraria a la violencia, no era tan necia como para creer que se podía enfrentar a la policía, al aparato represor del Estado, a los militares, a los servicios y a los tanques del ejército con molotovs improvisados. Cuando se enfrentan Boca y River, Racing sabe que no está jugando ese partido. Con la atroz dictadura sanguinaria de Videla, incluso quienes no queríamos jugar, fuimos funestamente incluidos. Dicho esto, he estado hablando con mis superiores y les elevé la petitoria de abrir exclusivamente para ustedes este 24 de marzo en empática caja de resonancia sensibilizada por sus palabras. Las esperamos en la certeza de que van a pasar momentos tan instructivos como gratos, alejados de la sombra obsesiva de traumáticos recuerdos. Un afectuoso saludo, el doctor Rogelio Nepomuceno Gianputangelini, productor responsable de Universo para Todos. Pueden llamarme el Rulo, me dicen así. Para juegosastrofísicos@planetario.com de Mariano Domínguez Prat. Estimado doctor Rulo, mi madre y yo le estamos agradecidas por haber vuelto sobre sus pasos y revocado su cerrazón. Mis más sinceras condolencias por la partida de su progenitora, que por el marco contextual tan sórdido debió de haberle dejado secuelas traumáticas al niño que usted era. Claro que una madre muerta no puede compararse con mis 4 hermanos jóvenes y con toda la vida por delante. Eso por no hablar de que usted tiene la bendición de contar con el cadáver de su señora madre. Tampoco mamá conocerá a sus nietitas, pero por el simple hecho de que me fracturaron la cervix y no puedo tener hijos. En fin, son detalles. Nada más lejano de mi ánimo que iniciar una discusión como si no estuviéramos del mismo lado, más allá de cualquier diferencia en cantidad de horrorosas pérdidas irrecuperables y de para quién de nosotros fue más fácil salir adelante, sobreponerse y alegremente generar un emprendimiento completamente alejado de cualquier intención mínima de comprometerse por una causa ciudadana. Hasta el 24 entonces, le vamos a hacer una pastraflora que a mamá le sale de rechupete. Ahora no viene una respuesta del tipo, es otra carta de ella, ¿no? Para Juegos Astrofísicos de Mariano Domínguez Prat. Señor Rogelio Rulo, he enviado una carta al diario Clarín, cómplice usurario de los genocidas, lo cual nunca pensé que me vería obligado a hacer. No quería de todas maneras dejar de transmitirle exhaustivamente lo lóbrego y lúgubre a lo que se reduce, en mi humilde opinión, su triste espectáculo. Preguntas mal formuladas y tomando a los invitados por burros. Pensé que iba a aprender algo nuevo y que me iban a preguntar sobre eso como para asegurarse de que lo internalicé y sedimenté mediante las necesarias sinapsis. Pero que me pregunten de qué color es la luna, cuántos planetas hay, cuál es el más grande, cuál es rojo y cuál tiene un anillo, dio vacaciones a Santa Calamuchita a mis neuronas. Estoy juntando firmas para que los clausuren. Está perfecto si a alguien no le interesa la ciencia, que le ignore todo al respecto, pero resulta de una negligencia criminal que quien tenga la meritoria inquietud de querer embeberse el conocimiento se lo tome por estúpido, enseñando, como si fuera una misma realidad confirmada, que el Sol está quieto y que naves extraterrestres nos visitan más que algunos parientes. Barack Obama hizo públicos los documentos clasificados de la NASA, poniendo en evidencia que jamás avistaron un ovni.
Ignoro el motivo por el cual usted optó por disponer de estas fantasías como si fueran realidades, pero me imagino que atrae más público. Esa especulación irresponsable le clavó el último clavo a su cajón. Ahora su espectáculo infame no lo va a ver nadie, será justicia. Y ahora viene una carta, la última, de un tercer protagonista. Y con esto termino. Para juegos astrofísicos@planetario.com de comando de control alienígena XX1. Doctor Jean Putangelini, por la presente le comunico la decisión irrevocable del conjunto de sombrielocuenses de dar por terminadas las relaciones de colaboración e intercambio con vuestra empresa de espectáculos. Muchos humanos, tras tomadas las primeras muestras, nos hicieron sonar las primeras alarmas respecto de la agresión gratuita de la que son capaces. Pero lo de esta última conchuda paralítica nos dejó de cama. Nos regresamos a Sombrilicus para nunca más volver. Nunca más. Silefacius repre.